José Manuel Romano con nosotros. Fíjate, los avances tecnológicos, nada más que el ADN, que es un avance reciente. Bueno, no hay crimen perfecto, siempre lo descubren. ¿Cómo descubren a los corruptos en los barrios? A los malandros. ¿Cómo descubren que atacaron? Bueno, pues, una cadena de oro, un carrazo. Empiezan a demostrar que un dinero y dónde lo sacó. No es difícil eso. Aquí ha habido múltiples denuncias contra funcionarios públicos bueno, a veces tú dices, bueno, los denuncian porque es el tema de la política, pero cuya demostración de estilo de vida demuestra que algún problema hay. Y no los tocan porque tú tienes razón cuando dices que el tema de la política es fundamental. O sea, si la política, la visión que tú tienes, una vez que llegas al poder, es preservar el poder a cualquier costo, y entonces comienzas a proteger a los tuyos para que no te dañen o te creen mala fama o te resten votos, bueno, entonces la Constitución, entonces la ley, entonces nada sirve porque el control del Estado en manos de unas políticas o unos conceptos de la política muy mundanos, pues hace que la ley no sirva. De manera que tienes que ir a la... Eso, fíjate, yo lo pongo con el CNE. Eso de que el CNE tiene que ser unos puros castos que no militan en el partido político. Y tú ves que el presidente del CNE 2 días antes renuncia para ser presidente del CNE. Yo prefiero que me metan unos tipos de los partidos como antes y listo. Y eso ahí se vigila mejor que me venga con unos cuentos. 345 promedio se inscribieron para el defensor y el fiscal. Y eso era un acuerdo político. Al final, esos 345 de relleno son una burla a la ley. Porque al final, sí, vamos a legalizar entonces que es una negociación política. Pero no me metas mentiras, no le metas mentiras, no hagas que la política se convierta en mentira. Claro, allí hay un elemento importante que lo venimos reiterando. El órgano político por excelencia es la Asamblea Nacional, el Poder Legislativo, el cuerpo deliberante de la nación. Y esas designaciones corresponden al Poder Legislativo. Indudablemente tiene que haber un componente de negociación política, porque son quienes van a sumar sus votos para lograr el máximo consenso necesario de manera de elegir a las personas que tengan la mayor probidad posible para el desempeño del cargo. El problema no sería exactamente ese, sino que se contamina de forma muy evidente con el hecho político y se deja de lado otros requerimientos que son fundamentales, que son medulares y que los fija la Constitución y que los fijan las leyes que regulan cada uno, en este caso la ley del Ministerio Público, la ley de la Defensoría del Pueblo, la ley de la Contraloría General de la República, de cuáles son los perfiles para el desempeño de esos cargos. Entonces, si tú tienes las personas idóneas que reúnan las credenciales suficientes para desempeñar el cargo y sobre esos vas a empezar a hacer un acuerdo político, bueno, estás haciendo las cosas conforme a la Constitución. El problema está que recurres a los menos calificados, a los menos idóneos, a los menos preparados y entonces lo que llegas es a hacer un acuerdo político que no le responde a las expectativas de la sociedad venezolana. Ahora hay un gran desafío inminente en la designación de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Después de varios meses que, por cierto, no se ha renovado la Junta Directiva del Tribunal Supremo de Justicia del año 2026, del periodo 2026-2027, ayer se reunió la plenaria del Tribunal Supremo de Justicia, aprobó la jubilación de 8 magistrados y cubrir 4 vacantes absolutas que existen. Estaríamos hablando del 60% de los integrantes del Tribunal Supremo de Justicia. Son 20 magistrados, 5 de la Sala Constitucional, 3 de las otras 5 salas, a saber la Sala de Casación Civil, Casación Penal, Sala Político-Administrativa, Sala Electoral, y luego los 5 magistrados de la Sala Constitucional. Cuando tú tienes ese desafío tan importante e inmediato, que quizás incluso llegue a la renovación completa del Tribunal Supremo de Justicia, que ojalá fuese así, tienes que procurar dentro de los acuerdos políticos
revisar suficientemente bien las credenciales de esos aspirantes para que efectivamente podamos tener unas instituciones que respondan a los desafíos de los nuevos tiempos. Porque el problema es de ley, sí, pero es de cómo se aplica la ley, más de que del contenido de la ley. A veces también las leyes son un poco laxas o a veces son muy limitativas y entonces ahí empiezan a crearse complicaciones para la ejecución en el desempeño institucional. Pero reitero, tenemos que hacer lo posible para que en esta nueva etapa del país, entre los venezolanos, entre los factores políticos, la comisión se tiene que integrar también. Termina el 1 de mayo las postulaciones para los 10 integrantes de la sociedad civil que se sumarían a los 11 diputados que integran la comisión preliminar. Esos 21 ciudadanos venezolanos, 11 diputados y 10 integrantes de la sociedad civil, tienen que ser muy cuidadosos para la selección, para la evaluación de la trayectoria, de los perfiles y de las condiciones de esos aspirantes a magistrados para que le podamos devolver al país una institucionalidad que estamos en mora desde hace largos años. Porque si nosotros empezamos a evaluar quienes han ocupado esas altas posiciones en los últimos tiempos, nos encontraríamos con sorpresas no muy gratas. Pero bueno, tenemos que mirar hacia adelante, tenemos que tratar de visualizar al país con optimismo, un optimismo moderado porque sabemos quiénes van finalmente a tomar la decisión, pero también que prive la conciencia ciudadana, el compromiso patrio de que verdaderamente nosotros estemos inmersos dentro de una nueva forma de hacer las cosas. Y eso cambia por la conducta de los funcionarios y la conducta de los ciudadanos, que debemos ser más vigilantes del comportamiento de esos funcionarios, sean electos a cargos de elección popular o sean designados, porque esos funcionarios son servidores públicos. Esos funcionarios reciben un salario de los impuestos que todos nosotros aportamos al Fisco Nacional para desempeñar unas funciones que se tienen que devolver a la sociedad en eficacia, en transparencia, en probidad, en integridad y en respuestas expeditas. Eso es posible, pero es posible si empezamos a cambiar la conducta, si empezamos a cambiar el modelo, y el modelo es un modelo de sociedad que integra, por supuesto, a la sociedad política, pero nosotros tenemos que también vencer esa apatía, tenemos que ser más exigentes con los perfiles y no tan emocionales o no tan conformistas. Entonces, claro, pero cuando la ciudadanía tiene urgencias de resolver su cotidianidad, de que el salario está pulverizado, de que no le alcanza para cubrir las necesidades básicas, entonces hablar de la selección de los magistrados al Tribunal Supremo de Justicia le parece algo abstracto, porque tiene otras prioridades. Y eso es parte también de una estrategia política muy bien diseñada para distraer a la sociedad en la cotidianidad de sus propios problemas, que son bastante pesados, bastante agobiantes, que no son precisamente aquí con los de la clase política. Hay un divorcio absoluto. Entonces, todo eso ha sido aprovechado para hacer las cosas no de la manera que se deben hacer. Ahora, no debería, fíjate, la presidencia encargada de él, pedirle la renuncia, así como hizo con el fiscal y el defensor del pueblo, pedirle la renuncia a los magistrados. No, ella no puede porque ella es la jefa del Estado. Pero le está pidiendo la renuncia, que es una cosa ella puede dar una opinión, puede sugerirlo, pero ella no puede intervenir. No, ella no está interviniendo, ella está diciendo para propiciar una reforma. Pero ella, como jefa del Estado, puede sugerir y puede hacerlo incluso públicamente. Yo considero ella no podía sacar ni al fiscal ni al defensor del pueblo. Ella, era la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional es la que tiene esa competencia. No, pero la presidenta le pide a los ministros, le pide a los ministros, deme el cargo. A los ministros. No lo vota, pero se lo pide. El fiscal del Ministerio Público no está subordinado a la presidencia de la República, tiene autonomía en el desempeño de sus funciones, es designado por el Poder Legislativo. La presidenta encargada, como jefa del Estado, jefa de todos los poderes del Estado, puede sugerir que en aras de procurar una verdadera renovación del Poder Judicial y más allá de eso, del sistema de justicia, porque comencé diciéndote que no solamente es el Poder Judicial, es el sistema de justicia que integra a muchos órganos incorporados y puede sugerir la renuncia de los otros 8 diputados para elegir los 20 magistrados al Tribunal Supremo de Justicia. Yo tengo un amigo juez, entonces le metieron varias denuncias
Y yo le digo, ¿y eso no te daña? Y me dice, no. Cuando tú tienes un juez que nadie denuncia, ese es un corrupto. Cuando tú tienes un juez que toma decisiones y cosas y le meten... Bueno, depende del tipo de denuncia. Ajá. Depende del tipo de denuncia, porque si te están denunciando por prevaricación, No, por pero te pueden cohecho. denunciar. Bueno, Un pero abogado cualquier cualquiera te denuncia a ti como juez, pero porque tú si te lo denuncia vas a porque tú sentenciar en su dictaste contra. una sentencia que no satisfizo las expectativas de una de las partes, esa denuncia no prospera. Ah, a eso me porque refiero. esa denuncia no prospera. Las denuncias tienen también que estar fundamentadas y ahí hay una responsabilidad de los Yo abogados. te tiro una ese campaña en las caso. redes, listo, donde digo Bueno, que tú eres... pero yo también puedo acusarte por difamación e injuria, es decir... Pero que ¿cómo si las redes son anónimas? No, las denuncias tienen que estar fundamentadas. No es que porque yo pierda una causa y no esté de acuerdo con la decisión del juez, bueno, yo voy a denunciar a ese juez porque así me aseguro que en cualquier otra causa que yo tenga, él se vaya a inhibir. Bueno, para eso están los mecanismos disciplinarios dentro del Poder Judicial para tramitar y para verificar y para investigar y para sustanciar adecuadamente esa Termino denuncia, diciendo que por cierto si tú tampoco agarras, se viene haciendo. mira, los créditos, o sea, lo que eres tú como estudioso, como ejerciendo tu profesión, el mérito y los mecanismos disciplinarios, si tú reformas eso, ahí no está la clave. Es que eso es lo fundamental, lo hemos hablado a lo largo del programa. Tenemos nosotros que integrar, Bueno, para aterrizar. tenemos nosotros que integrar las credenciales, las condiciones académicas con la idoneidad y con la ética. Este es un concepto que tenemos que preponderar para todas las instituciones del Estado. Los funcionarios tienen que estar regidos por una ética en el desempeño de su Y como yo no función. tengo ética, te acabó el programa. Muchas gracias, Kiko, por la invitación. No, gracias y a ti. Globovisión. Gracias a ti. Si me tiras eso, Ajá. que un día me vas a pegar. A la 1 y a las 10 Kiko otra vez. Pero esto es de plástico.